Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestros oyentes. El día de hoy nos Listo. encontramos en la primera entrega del podcast México Investiga. Mi nombre es Eduardo González y estamos con un invitado que es Amir. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la UADY, igual en ingeniería física, y pues lo invitamos porque él está ejerciendo ya en el campo laboral. Nosotros tenemos por propósito a través de este podcast para los oyentes acercarles un poco como cuál es la profesión que ustedes pueden llegar a ejercer estudiando ingeniería física y por qué no, más tarde podríamos en algunos otros episodios también entrevistar a otros profesionistas de otras carreras. Entonces, pues muchísimas gracias, Amir, por aceptarnos para este primer episodio. Es un poco experimental y pues a ver cómo sale. ¿Cómo estás, primero que nada? Pues bueno, yo muy bien y encantado de aceptarles esta invitación. Como bien mencionaste, soy egresado de Ingeniería Física Ok. de la UADY, que es la Universidad Autónoma de Yucatán, y nosotros también participábamos activamente en esta clase de propuestas. Entonces, cuando ustedes me contactaron, me parece que a través de un compañero que se llama Ángel, pues claro, accedí con gusto a poder aportarles un poco a su actividad. Ok, muchísimas gracias. Ujú. Bueno, pues mira, queremos empezar un poco por conocer sobre cómo fue tu estancia en la universidad y en particular en toda la vida académica. La primera pregunta que tenemos para ti es, ¿por qué decidiste entrar a la carrera de ingeniería física? ¿Qué te llevó a decantarte por ese rubro? ¿Por qué no física? ¿Por qué no cualquier otra carrera que es ingeniería? O incluso si te llegó a llamar la atención alguna otra licenciatura. Claro. Bueno, personalmente, pues tengo dos temas aquí. Y el primero es que yo sabía que quería estar en algo relacionado con el área de ingeniería, pero no me decidía ¿Ok? cuál porque en ingenierías hay muchísimas. Sí. Entonces, finalmente me había decidido por dos. Yo estaba como entre ingeniería química, más que nada por la parte, digamos, estas a que se acerca a la industria y todo eso, y en ingeniería mecatrónica, que es esta parte, pues también se acerca a la industria, pero por otro lado. Y como no me decidía por cuál ir y todo eso, de repente por un profesor de la preparatoria fue que me había comentado acerca de que algunos de sus estudiantes habían ido a esta carrera y todo eso, y que él personalmente tenía algunos conocidos allá y todo. Entonces fue que pues pude ir a una feria de estas carreras universitarias y pues fue ahí cuando conocí a la carrera de ingeniería física y pues me llamó mucho la atención. O sea, yo sí me veía estudiando algo relacionado con eso, pero era algo que agrupaba mucho los gustos que tenía porque no me decidía por cuál. Y lo segundo es que pues igual sí me atraía la física como tal, solamente que no me atraía al punto de estudiarla como carrera. O sea, es decir, era para mí una curiosidad saber todos esos temas científicos y todo eso, pero yo sí sabía desde el inicio que si me dedicaba a algo era para aplicarlo. Y segundo, que si me dedicaba a la parte académica de esta carrera, era con temas relacionados a la aplicación igual. Es decir, como Ah, ok. investigación y desarrollo y todo eso, pero no tanto como la física, la ciencia básica, ¿no? Que también es un campo bellísimo y es muy interesante, pero me gusta más los temas complejos, no los temas complicados. Es decir, como que donde tienes muchas variables y tienes que dentro de esas variables buscar una solución óptima, pero una buena solución, pero no necesariamente te vas a poner a estudiar cada una de las variables uno por uno, porque a veces no tienes el tiempo o los recursos. Entonces eso es lo que me llamaba la atención. Y bueno, entonces por eso quería ir a ingeniería y bueno, ingeniería física agrupaba muchas cosas interesantes. Y lo segundo fue porque, bueno, justo, pues yo creo que ya estoy viejo, pero cuando justo salía de la carrera, de la carrera, venía saliendo la película, o sea, salía de la preparatoria, venía saliendo la película de Interstellar, y pues igual como Ah, mucha ok. gente que les Sí, gustó este ramo, y dije, ah, pues esto va a ser lo que yo agarré. Mejor saber un poquito de todo y luego decidir más tarde qué hacer, igual. Sí. ok.
Vale, entonces dices que te graduaste como de la preparatoria por ahí del 2013, 2014, ¿no? Que Sí, estaba 2000, sucediendo este 15. estreno, Sí, 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 2015, ok. exactamente. Entonces, más o menos como en qué año terminaste la carrera, En 2021. dos mil Sí, sí, veintiuno, sí. ok. Sí. Sí, me llamó mucho la atención que dijiste que tú desde el inicio tenías muy claro que querías hacer algo aplicado antes de entrar Ujú, todavía, ¿no? Creo que ese es un tema muy importante porque no sé cómo es allá en la UADY, ujú, pero aquí en la UAC, en Querétaro, en ujú. ingeniería física, cuando entran muchos estudiantes, tienen esta idea de que querían estudiar la licenciatura en física, pero como al menos aquí no hay la licenciatura, no sé si en la UADY o en alguna universidad de allá de Yucatán sí esté la licenciatura como tal, pero No, muchos no hay. vinieron aquí porque creían, o más bien querían un acercamiento, pero no lo consiguieron por el espacio. Entonces se decantaron por ingeniería física. Y pues tú nos comentas que no, que desde el inicio que hiciste lo aplicado. Eso es muy importante porque muchos ya están como por ahí de tercero o cuarto semestre y ya se dan cuenta que no es tanto de física pura. Sí, Y claro. eso me lleva a otra pregunta. Eh, Igual por el hecho de ser física, que tiene algo de ciencias, pues sabemos como lo demandante que puede llegar a ser a veces la carrera en algunas materias, y supongo que tú también te enfrentaste a eso en algunas cuantas. Eh, ¿Llegaste a lidiar con algún tema sobre tener ideas de dejar la carrera y llegó a ser recurrente? Y si es así, pues, ¿por qué te decidiste quedar si es que te llegó a pasar? Ok, pues igual primero, igual complementando lo primero que dijiste, o sea, me gustaría dar una analogía de, no es que no me gustara la física como tal, pero por ejemplo, no sé si me invitaba a un coloquio o algo así de astrofísica. Claro que me encantaba aprender sobre las galaxias o estrellas o lo que estuvieran enseñando, pero me daba cuenta que lo que me gustaba era ver cómo funcionaba el telescopio. O sea, ¿me entiendes? Como Ah, esa ok, parte aplicada de ver. Me interesa ver cómo captaron las radiofrecuencias o cómo hacen esa, vamos a decir, como que esas transformaciones de esas señales en algo que nuestros ojos pueden interpretar. Entonces, para mí eso era claro. lo que sabía que me apasionaba, más que lo que estaban estudiando, sino los Lo que estaban instrumentos. viendo. Ajá, exacto, exacto, exacto. Por eso fue que sabía que eso era lo que más me gustaba y conforme iba avanzando lo confirmaba bastante más. Y, por ejemplo, la pregunta de si algo era complicado, ¿no? O en mi Ah, carrera. sí, que bueno, supongo que con muchos compañeros cuando se llega a una parte complicada de la carrera, Ah, ok. o incluso puede que no te agraden mucho los temas, decides o estás pensando en retirarte de la carrera. Entonces, no sé si eso te llegó a pasar a ti, si tú siempre Eh, estuviste seguro todos los semestres. Sí, sí me pasó porque me parece que ya en tercer semestre, nosotros en nuestra facultad tenemos otras tres carreras que son más aplicadas, que es civil, mecatrónica y renovables. Entonces nosotros en Ok, tercer semestre, en lugar de pasar a materias aplicadas, seguíamos pasando a materias, vamos a decir que los demás llegaron hasta cálculo 2, nosotros empezábamos cálculo 3. Luego ecuaciones diferenciales uno, nosotros íbamos por el 2. Entonces seguíamos viendo cosas muy, muy teóricas o muy de matemáticas, mientras que los demás ya les hacían ciertas introducciones a sus carreras. O sea, por ejemplo, los de civil sí, ya les enseñaban a medir, a sacar medidas con el teodolito, y a ir a campo, ir a recoger materiales o sea, de la tierra para ese tipo de materias. Y yo sí sentía que me estaba estancando. O sea, porque yo siento como, sí me gustan las matemáticas, sí lo estoy apreciando, pero realmente siento que no es que no me vaya a servir, sino que siento que me gustaría saber, o sea, hacer circuitos, me gustaría hacer ese tipo de cosas. Eh, Eso fue uno de los obstáculos que tuve o momentos en los que quise cambiar. De hecho, sí, sí consideré cambiarme al área de mecatrónica en algún punto, pero lo platiqué con varios profesores y todo eso. Y pues ya luego pues me dijeron como no, o sea, simplemente tener paciencia porque al final de cuentas no era una cuestión de que no me fueran a enseñar las cosas que yo quería o aprenderlas,
sino que todavía no era el momento, e igual luego te dabas cuenta que esos compañeros que sacaban a prácticas, ellos igual seguían viendo cosas teóricas, nada más que no eran tan vistosas como verlos, o sea, que los llevaban de excursión o cosas así, ¿no? Entonces, para Claro. mí eso fue algo que o sea, como que era algo como que dudaba si quedarme y mejor quería cambiarme a tiempo. Y ahora de obstáculos como tal, eh, las matemáticas se me hicieron muy complicadas, muy difíciles. Es decir, llegó, o sea, sí llegaba a un punto donde eh, o sea, tenía que estudiar por mi cuenta bastante para poder observar, o sea, para poder aprender los temas como tal. Y me pasaba de que, por ejemplo, todos estos temas de integrales triples o, ¿cómo se llamaba esto? Y todo esto de Análisis cálculo multivariable, ¿no? Y cálculo vectorial. Ajá. multivariable y sobre todo análisis vectorial. Haz de cuenta que nosotros lo estudiamos con todos, pero, o sea, con todas las carreras, como que el tronco básico, pero cuando tocaba aplicarlo a un tema, por ejemplo, llevábamos teoría electromagnética, Uy, sí. fue la primera vez que topé pared porque yo decía como, o sea, es que entiendo la teoría, pero de verdad no entiendo, o sea, no entiendo cómo pasamos de, no sé, por ejemplo, tenemos dos cargas acá, no entiendo cómo se hizo el planteamiento. Y luego, pues ya viste que ese tipo de materias solo se podían estudiar de libros viejitos o de notas y todo. Sí. A mí no me tocó, o sea, por ejemplo, ahorita yo uso ChatGPT para todo, porque soy muy curioso de seguir aprendiendo y todo. Y no había, o sea, si el profesor no te lo enseñaba, no había forma en la que tú supieras. Y a veces pasaba que estábamos todos reunidos, hasta con los más inteligentes de la materia y todo, y ellos tampoco sabían la respuesta, entonces no había forma como de, no Todos había están forma, perdidísimos en ese tipo de ajá, materias, ¿no? exactamente, y luego haz de cuenta que, no sé, estuvimos estudiando todo el fin de semana y luego para el lunes tocaba examen y hablábamos con el profesor de, no sé, que si podía dedicarnos, vamos a decir, 15 minutos antes del examen a resolver dudas. Y sí, había profesores que se tomaban hasta media hora y ya luego, pero ese tiempo nos los quitaban del examen, ¿no? Como, bueno, los puedo dar, pero van a tener menos tiempo. Sí, sí, está bien. Y cuestión de que, pues ya que llegabas estudiado de 3 días y con media hora ya te quedaba todo claro, te daban el examen y como que ya avanzabas un poco más. Entonces, a mí se me dificultaron mucho las matemáticas en general, o sea, siendo honestos, sí se me dificultaron. Estudiaba mucho más eso para poder tomarlo, pero esta parte explicativa de la teoría se me daba muy bien. Se me daba muy bien como que conocer los procesos, por ejemplo, eh, así como a veces necesitabas entender cómo plantear el problema y algunas veces era también darle una explicación teórica de qué estaba pasando y eso se me daba muy bien. O sea, entonces, Claro, como la comprensión del fenómeno, el físico como que exacto, se te daba, ¿no? Y ya, digamos, la talacha a mano era lo complicado realmente. sí, y también me pasaba de que la comprensión del fenómeno para mí era necesaria antes de continuar al siguiente tema. Entonces eso me Sí, dificultaba claro. mucho porque algunas veces simplemente es mejor entender todos los temas al 30% a entender uno al Sí. 100 Ay, y eso es lo te malo. quedas Ah. atorado en eso. Y sí me acuerdo que me pasaba sobre todo, por ejemplo, en cuántica. Me pasó una vez en Uy, cuántica sí. y sí me acuerdo que, o sea, yo llegué a estudiar hasta como que los capítulos de, no sé, por ejemplo, me acuerdo muy claro porque era un tema que me gustaba mucho, de cuando sacas los números cuánticos, de ahí Mm, ok. sacas las clasificaciones, ¿no? Del spin, los números S, P, F y todo, ¿no? De cómo se acomodan los electrones. Y yo me acuerdo que hasta me sabía qué órbitas formaban. Por ejemplo, las S forman esferas siempre, las P forman esos pétalos. Como, o sea, me sabía Oh, eso sí. porque me gustaba entenderlo. Y luego hasta veía videos de, por ejemplo, cuando había una reacción química, cómo se juntaban dos y, o sea, había como una hibridación. O sea, sabía eso, pero tipo, no sabía resolver así el problema más básico de, por ejemplo, de que te ponen en un pozo cuántico infinito, ¿no? Y ese es Claro. un problema súper básico. Digo, lo entiendo, pero al momento de plantearlo,
se me olvidaba, ¿no? Entonces ya poco a poco ganas colmillo de la universidad, de que simplemente a veces es mejor pasar, o sea, pasarlo y luego entenderlo y ya luego, si te gusta y te apasiona de verdad, pues ya luego puedes continuar con eso, ¿no? Entonces, Hoy eso fue sí, otro sí está obstáculo. como muy complicada esa frustración, ¿no? De que no puedes entender un tema totalmente y más porque es uno que te gusta y, o te llamó la atención, porque ya tienes que pasar al siguiente. Y creo que eso pues es parte de lo que construye la carrera de ingeniería física, ¿no? Como Y que te así quieren, y en otras materias ajá, además. O sea, sí, así estás en una, pero tienes 5 o 6 materias al mismo sí, tiempo sí, igual, ¿no? justamente, ajá. Termodinámica aplicada, fluidos, entonces así como que quieres aprender todo al mismo tiempo, pero no puedes. Y Sí, sí no, me está, acuerdo que está muy había un complicado. maestro que él me dijo, o sea, me acuerdo que nos decía como, es que ustedes tienen que estudiar como si fuera un maratón, no como si fuera un sprint, o sea, una carrera de 400 metros. Entonces, no lo den todo en todo al mismo tiempo, sino, o sea, guarden energía, guarden ánimos para todas las Ok. cosas. Poco a poco, vayan como que administrando su energía, porque si ustedes se enfocan mucho en una cosa, les va a cansar y al final de cuentas no van a terminar lo que necesitan. Y eso es así como que la mentalidad que nos dejó igual ese Y profesor. es complicado, ¿no? Lidiar como con las varias materias y no poder bien todas, no Sí, sí, poder sí. entender bien todas. Exacto, exacto. Y aparte me llamó también la atención que comentaste que a ti te gustaba, por ejemplo, la comprensión del mecanismo para que tuvieras el telescopio, que te gustaba, por ejemplo, que te llamaba más la atención los circuitos y esto, más allá como del cálculo, por ejemplo. Ujú. Y creo que en la carrera podemos, siento yo que podemos como discernir tres campos en los cuales tú te puedes como decantar. Uno siento que es como el teórico, ¿no? Para estudiar, seguir estudiando una maestría en física, por ejemplo, o en matemáticas, o en cualquier otro Ujú. tema de ciencias exactas. Siento que otro es el de tecnologías de la información, que está muy relacionado con programación, con inteligencia artificial, tal vez con simulación. Y otro ya es como el de física, que tú realizas algo físico, ¿no? Esto de circuitos, esto de mecánica. Ujú. Entonces, esto me lleva como a lo de tu trabajo. A nosotros nos comunicaron que estás empleado en este momento en Subsea 7, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, y bueno, para quienes no conozcan de qué va, les doy nada más una introducción. Dice que es una empresa multinacional de servicios, líder mundial en la entrega de proyectos y servicios para la industria energética. Se especializan como en construcción submarina, en ingeniería de construcción submarina y operan, según yo, en el sector del petróleo y el gas. Entonces, cuéntanos como de ese empleo tuyo. ¿Cómo es Ujú. que en primer lugar llegaste ahí? ¿Cómo decidiste llegar ahí? ¿Y qué papel desempeñas? Ok. Ah, pues es que es un camino muy largo. Sí, Ya no la te tengo preocupes, que... para eso está el podcast. ok, porque Expláyate. realmente tendría que explicar cómo llegué al campo de simulaciones primero. O Ah, ok, sea, sí, suena bien. siendo ingeniero. Eh, lo que pasa es que durante la carrera yo hice un intercambio. De hecho, tuve una doble titulación con una universidad en Marsella, en Francia. Fui, fui del 2018 al 2021, más o menos. Ok. Entonces, digamos, como que una parte de mi carrera la hice en la UADY y otra parte la hice allá. Y Oye, pues pasaste inclusive, bastante tiempo allá, perdón, sí, sí, sí. disculpa, pasaste mucho tiempo allá. Sí, sí, sí. No, no lo había comentado, o sea, pero sí, porque sabía que iba a llegar a eso en algún punto. Sí, estuve algún tiempo allá. De hecho, también tengo otro compañero que él fue conmigo y él sí se dedicó más a la parte investigación. Entonces, Ok. ahí Ahí vimos. las dos ramas. Sí, las dos ramas. Pero curiosamente, él en la parte de simulación es igual, pero más de investigación, y yo siempre he estado más en la parte Mm, aplicativa. claro, claro. Entonces, cuando estuve allá, manejaban un programa donde 3 semanas era de clases y una semana era, tenías que hacer prácticas, por así decirlo, en un laboratorio o en una empresa. Ok, Entonces, divertido. sí, y a la semana también te daban una tarde, o sea, por ejemplo, me acuerdo que para mí era los jueves,
los jueves en la tarde tenía libre, o sea, a partir del mediodía, para poder dedicarle a ese trabajo o proyecto que tuvieses en una empresa o en una universidad, en otro laboratorio. Entonces, cuando seleccionamos a dónde estar y todo eso, me llama mucho la atención un centro de investigación de simulaciones de fluidos, es decir, de todo esto que se llama CFD, Ok. de que tienen que hacer simulaciones de aviones, simulaciones de trenes, de autos y todo eso. Entonces entré allá era como, para decirlo, como trainee, por así decirlo, intern, Oh, ok. y todo el tiempo que estuve en mi intercambio, o sea, los 4 semestres que hice, estuve ahí, en ese laboratorio. Entonces allá, pues me enseñaron a usar algunos softwares, empecé a aprender más del tema y todo esto, y fue que me gustó, le agarré mucho gusto a la simulación como herramienta y a la mecánica de fluidos en general. Entonces, cuando regresé a México, me tocó el contexto del COVID y todo eso. O sea, de hecho, yo terminé regresando porque, aparte que tenía que terminar acá ciertas materias, pues era un poquito complicado quedarse por lo del COVID y así. Entonces regresé y empecé a aplicar a trabajos, o sea, con otro amigo aquí en Mérida, y me salió un trabajo. De hecho, justamente ese trabajo me llevó a Querétaro. En algún punto yo viví por allá igual, Ah, en ok, qué Querétaro. divertido. Sí, sí, sí. Y lo que les había gustado de mi perfil en ese entonces es que yo ya tenía experiencia en simulaciones, o sea, porque justamente querían a alguien para simular unos equipos de rotación. Entonces, pues ya sabía de ese tema, de mecánica de fluidos. Y ya pues me acoplé bastante bien con ellos y todo, y me gustaba mucho mi trabajo porque yo estaba en el área de investigación y desarrollo, pero no era una investigación muy teórica, era investigación de, sobre nuestros productos. Es decir, por ejemplo, teníamos este problema o queríamos desarrollar un nuevo producto, entonces en 2 o 3 meses ya teníamos un nuevo tipo de hélice, por ejemplo. De lo que te estoy hablando son de algo que se llaman agitadores industriales, es decir, por ejemplo, como unas Ok. licuadoras gigantes, por así decirlo. Entonces, o eran problemas que nos venía un cliente con un problema y nosotros con métodos numéricos de simulación le entregábamos una solución. Entonces, era justo donde quería Ah, ok. estar en eso. Y ya pues gané experiencia en simulaciones, también iba a visitas con los clientes, visitaba plantas industriales, todo esto en San Luis, en Zacatecas me tocó ir igual. Muy Y era, dinámico. ajá, sí, era muy, muy, muy dinámico ese trabajo, era muy dinámico y justo era lo que yo quería porque estaba haciendo, mi trabajo era sentarme en el escritorio, hacer cosas, pero también era explicarle a la gente qué es lo que hacíamos, ¿no? Y si Oh, tenían un perfecto. problema era llegar y pues estudiar el problema, sacarme, vamos a decir, como que hacer el levantamiento, ¿no? O sea, sacar las medidas, observar así en planta qué pasaba, y ya luego regresar con esas observaciones al pizarrón y ver qué pasaba, ¿no? Y finalmente este trabajo lo dejé en 2023 ¿En dos mil y veintitrés ujú, a finales de 2023, porque igual un amigo en Mérida fue el que me comentó, que también estudió conmigo de intercambio, pero en otra universidad, me comentó de este trabajo. O sea, me dijo, oye, está muy bien donde estoy trabajando y todo eso, y creo que hay un área que es de simulaciones y creo que te gustaría, ¿no? Entonces fue cuando me pasó las vacantes que estaban y ya eventualmente apliqué y pues quedé. Y entonces por eso estoy trabajando ahorita en este tema de simulaciones, que es algo muy diferente a lo que ya había hecho antes, pero los principios son los mismos, los principios numéricos y todo esto. Ok. Sí. Vale, entonces tú también desempeñabas el papel de tú ir como tal con el cliente y ver el problema de raíz y también como saber qué ofertarle, ¿no? O sea, no solamente era Eh, la parte de tú por abajo en la computadora programar y hacer la simulación, sino que tú tenías contacto directo con esos clientes.
Sí, Y, sí, claro. De hecho, hay algo que me gusta mucho decir cuando hablo de esta parte de que trabajé en Querétaro. O sea, y pues los que me conocen en persona saben esta historia siempre. Porque no sé si ubican las salsas, Hunts, por ejemplo. eh, Ajá, por ejemplo, nosotros diseñamos parte de sus equipos para fabricarlas. Entonces, las salsas Hunts ok. de boloñesa y de, por ejemplo, de pastas y salsa de tomate y todo esto, ketchup y todo, nosotros hicimos las máquinas y los tanques donde se fabrican. Ah, esos son los agitadores entonces, o Sí, sea, sí, en esos sí, agitadores sí, sí. se realiza ese producto. ¿Qué? Órale, no tenía idea, la Y verdad. sí me acuerdo porque le mandaba, o sea, siempre que iba al súper, le decía, por ejemplo, a mi familia o a mis amigos, mire, yo hice esta. Y esa, donde está esto, Mira, yo, esta host que tienes aquí, yo la ajá, hice. ajá, exactamente. Y estaba Ok. interesante porque justo, o sea, haz de cuenta, estas recetas, nosotros nos dijeron, tenemos 20 recetas y queremos que diseñen los equipos para hacer las 20. Entonces ahí te tocaba, como ingeniero, no podías dedicarte a estudiar las 20, pero sí podías dedicarte a la más crítica y de ahí poder ver que el equipo iba a funcionar con esa, y a partir de que iba a poder funcionar con esa, pues podía deducir que iba a funcionar con todas las demás. Ok. Entonces estaba Oye, pues, interesante. pues sí suena como un reto, suena algo complicado, bueno, ¿cuál dirías que fue ese reto más complicado que enfrentaste? Y bien, tal vez esté en la vida académica como tal dentro de la universidad, o tal vez ese mayor reto que has enfrentado en esta vida profesional sea ya dentro de una empresa, ¿no? Mm, el- yo diría que, pues, si quieres así como mejor dar ambas respuestas, yo sí diría que académicamente las materias pueden ser muy complicadas a veces. Y hay materias donde simplemente no ves el final de cuando, cómo Sí, lo vas a qué pasar, o complicado. sea, no entiendes. A veces es buscar a alguien que te explique, o sea, pero a veces puede ser muy agobiante, sobre todo, por ejemplo, cuando otros compañeros o algo así sí pasan esas materias y tú sigues como estancado, ¿no? En ese tipo de cosas. Pues, académicamente yo diría que todas las materias pueden ser muy complicadas y pues siento que esos fueron los obstáculos que tuve en la universidad, pero pues al final de cuentas es algo que todo mundo experimenta, nada más que diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo en mi intercambio que, por ejemplo, como este compañero y amigo con el que fui también, él tenía un perfil similar, pero al mismo tiempo diferente en ciertas cosas. Y luego yo pasaba una materia y él no. Y él pasaba la materia que yo no pasé. Sí, está bien raro toda esa Ajá, onda. exactamente. Y ya pues, pues ya yo le explicaba, también tuve su apoyo para que me explicara ciertas cosas y ya pues pudimos hacer pudimos pasar, ¿no? De todo, al final de cuentas. Pero el reto laboral es que la verdad es que honestamente, y pues también si puede servir como de consejo, es que no se frustren al momento de buscar trabajo, porque es multifactorial y muchas veces, es decir, tiene muchos factores que muchas veces no dependen de ti y que necesitas em, tomarlo en cuenta para que pues puedas encontrar un trabajo que te guste y que esté relacionado con lo que tú quieres hacer después. Es decir, a veces encuentras lo que quieres en una empresa que te gusta y todo, pero finalmente no te dan ese trabajo a ti, pero muchas veces puede ser algo muy frustrante. O sea, te explico de ese proceso cuando estuve buscando trabajo por primera vez. Nosotros, mi amigo, o sea, el amigo con el que estaba empezando a aplicar y todo eso, entre él y yo, o sea, me acuerdo que teníamos un Excel y teníamos así como 100 empresas, así, y a todas habíamos aplicado, o sea, de verdad, o sea, no había, aplicábamos los dos y tipo, a Es un veces buen me consejo toca, también.
ajá, me ha tocado coachear o ayudar a gente que acaba de egresar y me dice, es que ya apliqué a 3 y no me llaman. Y ya pues es que te faltan 97 más. O sea, no pasa Oye, nada. sí, yo también dije, ay, no, nada más. Ahorita, por ejemplo, que, bueno, algunos de nosotros vamos a meter prácticas profesionales, perdón por interrumpirte. Ujú. Sí, Si es sí. como de, oye, ¿qué crees que se abrió esta vacante? Y nada más nos fijamos en una empresa y ignoramos que hay un montón de opciones más y... Y ahí te puedo dar un consejo de que, porque ya estuve del otro lado reclutando gente Ah, o ok. buscando los perfiles o inclusive viendo, convenciendo, digamos, a los jefes, a los managers, de, necesitamos a otra persona, ¿cómo le vamos a hacer? Que pues pienses que todo, la gente que está detrás de las vacantes también son personas. Entonces, así como tú puedes tener esa situación de que es que para antes del próximo mes ya tengo que encontrar, esas personas detrás también tienen otras problemáticas. Entonces, el contexto de la empresa mexicana es un poco desorganizado. No, no voy a... Ah, Sí, sí, te no, no quedaste hay en problema. que el mundo empresarial mexicano era muy desorganizado, ¿no? Que pensáramos en que la persona reclutada del otro lado pues también es humano y requiere la vacante como liquidarla ya y... Sí, exacto. Es decir, o sea, si destapo este tema, va a surgir muchas cosas, ¿no? Eh, Ajá. muchas cosas buenas y muchas cosas, campos de oportunidad, ¿no? Que tenemos laboralmente en México, ¿no? La manera de organizarnos, de estructurarnos y todo este tema, ¿no? A diferencia como he tenido la oportunidad de ver con otro tipo de organizaciones. Pero bueno, en el ámbito laboral, hagan de cuenta que piensen que muchas veces, la mayoría de las veces que no les responden, el 80-90% no es su culpa. A veces hay una persona detrás que tiene que leer 15, 20, 40 currículums, también tiene la presión de su propio trabajo. O sea, muchas veces voy a desglosar un proceso muy simple, ¿no? De recursos humanos. Vamos a decir que se ve la necesidad de que se necesita una vacante, no es un practicante o un ingeniero de entry level. Entonces, lo que se va a hacer es que se le pasa, digamos, a recursos humanos, o muchas veces no hay un departamento de recursos humanos, pero vamos a ir en este ejercicio que sí hay, se le pasa la solicitud y ellos son los que se encargan de buscar. Y las primeras entrevistas las va a hacer recursos humanos, por ejemplo, alguien como que ver si eres el perfil adecuado y todo esto. Pero cuando pasas a una parte donde tiene que entrevistar el equipo que te necesita, eh, haz de cuenta que la función de estas personas, si son ingenieros, no, su función no es reclutar, o sea, ellos están en su día a día, en su trabajo, y tienen que hacer un espacio para poder platicar con la persona que va a entrar. Sí, claro. Entonces, por eso se alargan muchos, y algunas empresas que no tienen bien estructurado ese sistema o que no se saben administrar bien con sus tiempos, y que muchas veces hay gente como directivos muy altos que les da por querer entrevistar a ellos personalmente a todos. Te das de cuenta que ni siquiera van a interactuar en el equipo, pero haz de cuenta que están dos niveles abajo, el donde va a entrar la persona, pero también quieren formar parte del proceso. Entonces hay que esperar hasta que esta persona esté disponible para poder entrevistarlo. Y muchas veces llegaban los candidatos que ya pasaron todos los filtros y porque algo no le gustó a tal jefe o lo que sea, se desechó el candidato y es como mes y medio o 2 meses de trabajo. No solo Sí, claro. ajá, no solo de la espera del candidato, sino de otras personas que se involucraron en eso de currículum y todo eso. Entonces, así pudiese decir N tipo de experiencias y ejercicios y cosas así, pero este, simplemente mi consejo para eso sería que apliquen a todo y luego a todo lo que les llame la atención, no solo a una, y que si no les llaman y todo, a veces no es tanto su problema. Pueden haber muchos otros factores. E inclusive es curioso, pero a veces tardan tanto los procesos que luego cuando ya se pasaron todos los filtros y ya está listo el candidato para entrar,
digamos que, ¿sabes qué? Pues ya se cerró la vacante. O sea, a veces internamente cierran ellos mismos la vacante, entonces, son cosas que no dependen muchas veces de Sí, uno. sí, qué complicado. Entonces, Ahora, sí. que pues, qué alivio, la verdad. Yo no había Sí. pensado nunca como calificar a tantas empresas. Espero que esto sirva de ayuda para quien esté escuchando y te quiera aplicar para alguna vacante. Y esto Claro me que lleva igual también a la pregunta. personalicen sus aplicaciones. Es decir, no envían lo mismo a todos lados, sino, Ah, o ok, sea, sí. es decir, si van a aplicar a una empresa del ramo automotriz, pues también adapten su currículum, adapten su carta motivos. También Personalizar, claro. si pasan a la siguiente etapa, igual prepárense en temas de automotriz. Es decir, no solo, porque hay gente que igual así lo hace, ¿no? Que aplica todo y de lo que caiga. Y es un poco como la pesca de arrastre, ¿no? Como tirar una red muy grande y lo que sea que caiga, ¿no? Pero luego a veces te hablan porque hay empresas que para su proceso te piden su teléfono y no sabes quiénes son. Entonces, Sí. como no, te hablamos de tal empresa y tú, sí, sí, y no sabes ni siquiera a qué se dedican y todo. Entonces, eh, apliquen, pero también personalicen, porque cuando llegan las solicitudes, a veces sí te das cuenta de quién sí puso el esfuerzo de conocer de a qué se dedican y quiénes no. O sea, y se ve en el currículo. O Y hacer sea, notorio, ¿no? Ajá. ujú. Exactamente. Y ese tema de la empresa mexicana, te digo que hay de mucho, pero hay gente, o sea, eso se los digo, hay gente que se fija en la ortografía. Eso es de vieja escuela, ¿no? De vieja Sí. escuela o en el formato. Hay gente que dice, no, es que esta Estético. persona puso colores muy, muy llamativos. Y Puso un ya como rosa que ya, fuchsia. Está ajá, bien feo, exacto, ¿no? ya desde eso no se fijan en el contenido del esto. Y hay gente que es igual así de esa vieja escuela, como de formatos sobrios o ese tipo de cosas. Mientras hay otros que al contrario dicen, es que me aburrió leer este currículum, tiene muchas letras, tiene muchas cosas y cosas que no me sirven. Entonces, mi consejo en eso es que personalicen, o sea, optimicen, por ejemplo, tu currículum o carta. Si quieres aplicar a la industria automotriz, pues que pongas cosas que has hecho relacionado con eso. Si quieres a la industria aeronáutica, pues cosas relacionadas con eso. No poner, Ok. o sea, primero, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos que tienes proyectos de eso, entonces puedes ponerlo antes, ¿no? Que otras Ah, cosas. sí, suena bien. Ujú. Sí, ok, entonces personalizar, resumir y cuidar mucho los detalles, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. Ajá. Y respecto a eso, los currículums que tú ves, ya es que hay un tema con esto de la foto de perfil. Yo siempre que hago el CV o cada que lo modifico para enviarlo, es como, a ver si la dejo o no, la foto de ahí acompañada. Ah, esa es una gran pregunta y te digo, es otro tema que se puede hablar mucho tiempo. Eh, Ok, en algunos países es de hecho ilegal pedir la foto por temas de discriminación, porque claro. puede eso influir en un sesgo de la persona si está calificada o no. Entonces yo pensaría, yo soy más inclinado a decir que sí, que pongan la foto, porque da una conexión más rápida con la persona. Entonces, que Claro, pongan la permite foto, empatizar. pero que sea una foto profesional. Es decir, o Sí, sea, busque. voy a poner una selfie ahí. No, sí, sí. Y así fue, Porque sí, sí me ha con tocado orejas de gente gatito. que, Ajá. ajá, o sea, como persona, bueno, profesional y también, no sé, por ejemplo, actualizada, porque hay gente, o sea, yo lo hice, yo alguna vez lo hice, no estoy juzgando a otras personas tampoco, pero por ejemplo, hay gente que como la única foto de traje que tienen es de la prepa, de la graduación de la prepa, ponen esa, entonces te Incluso llega están así. rapados, ¿no? Y ya los ves tú con mucho cabello. Ajá, exactamente. Así de que, por ejemplo, y se ve atrás el escenario de la graduación y todo eso. Entonces, así es mejor, una foto formal no tiene que ser en traje, puede ser en camisa, en un fondo blanco, o sea, cosas así. Pero sí se ve a veces, sí me ha tocado ver esos casos. Y también ya alguna vez yo lo habré hecho, igual. Claro. Así. Entonces, ahorita que estamos hablando como de esto del mundo empresarial y lo que se necesita para poder aplicar y quedar en alguna empresa, tú hasta ahorita de tu experiencia, ¿qué habilidades dirías? Una,
personales, ¿no? Creo que le llaman a estas tanto habilidades blandas como habilidades técnicas, ¿no? ¿Cuáles crees tú que te ayudaron a ti mucho o que has desarrollado, que has tenido que desarrollar para estar donde estás? Y pues también que te otorgó la carrera, o sea, ¿cuáles de ellas te otorgó la carrera? Ok, esto es como, ok, es una pregunta, esa pregunta es muy compleja porque la respuesta es la que está en todos lados. Y el problema es que cuando te lo dicen tanto, hasta aburre y es un poco genérico. Por ejemplo, las típicas habilidades, trabajo en equipo, proactividad, ese tipo de cosas, Sí, suena redundante y no, porque nunca entran en la definición de qué significa. Entonces, primero quiero empezar con una habilidad que está a la mitad entre una habilidad técnica y habilidad, dos habilidades así, y ya luego, y luego profundizar un poco más en las habilidades blandas. Entonces, primero yo diría que la habilidad, técnica y blanda, o sea, que está a la mitad, sí es el idioma inglés, definitivamente. sí, Tiene claro. que ser el idioma inglés y a muchos no nos gusta, es decir, o no nos gusta que nos recuerden y todo, porque realmente es un idioma a veces complicado y todo eso. Pero cuando entras a una empresa donde hablan inglés o estás trabajando con gente que viene de otros países y todo eso, te das cuenta que no necesitas un inglés conversacional altísimo. Necesitas tener un nivel de inglés apropiado, saber expresarte, expresar tus ideas, pero no tienes que hablar como en una película, vaya, o en una serie. Sí, Simplemente es no. dar. Y sobre todo te das cuenta que hay gente que está trabajando en países donde hablan inglés y no se les entiende cuando hablan. Sí, o sea, no, o sea, son otros extranjeros o algo así, y de verdad que no se les entiende cuando están hablando y todo esto. Te das cuenta que no necesitas un nivel de inglés altísimo, pero sí les recomendaría, primero, que si ya egresaron de la universidad o ya egresaron de inglés, sigan siempre mejorándolo, nunca es suficiente, o sea, nunca es eh, mientras mejor lo hables, más fácil es para ti inclusive darte la seguridad de poder aplicar a lugares así. No necesariamente tiene que ser una empresa donde hablen inglés, pero colaborar a veces con personas que no hablan español es una habilidad muy importante, muy, muy importante. Eh, entonces, sí, metan en inglés. Y segundo, si lo pueden certificar para tener, regresamos a lo de la empresa mexicana, hay mucha gente de la vieja escuela que te pueden decir como de que, es que si hablas inglés, pero ¿qué certificado tienes? O sea, por ejemplo. Entonces, si lo pueden certificar, buenísimo, ¿no? Pero más que nada que puedan seguir tomando clases, es decir, el fin de la universidad no tiene por qué ser el fin de que dejen de aprender cosas, ¿no? Y que puedan seguir. Entonces, siempre les recomiendo a todos el inglés. En temas, ahora estos técnicos soft skills que aprenda y que tiene muy bien un ingeniero físico es que aprendan a explicar temas complejos de una manera sencilla, porque a veces se Ok. nos da mucho a los ingenieros porque solo convivimos con otros ingenieros o con gente del campus sociales y todo eso que de repente empiezan a desarrollar una conversación y todo esto. Y estamos acostumbrados a que inclusive hasta los chistes metes cosas de integrales, no lo sé, y se entiende, ¿no? O sea, te das a entender, pero realmente, o sea, eh, una habilidad, la habilidad de explicar algo complejo y romperlo en pedacitos, poner analogías, poner cosas, esa habilidad de saber expresarse y saber que o sea, las personas con las que vas a hablar no tienen el mismo background que tú, es muy importante tomarlo en cuenta. Y eso lo pueden desarrollar, por ejemplo, participando en debates, hay veces, bueno, en mi universidad era muy famoso lo de los modelos de las Naciones Unidas. O sea, por ejemplo, que hacían esos modelos, pues así, o a veces armaban debates de cosas, no en mi campus, sino a nivel universidad, ¿no? Ok. Eh, o, por ejemplo, participar en congresos y donde tú tengas que exponer algo, y eso también es una forma de explicar algo complejo. Porque aunque sea gente que tiene muchos estudios y doctorados, los tienen en algo diferente a lo que tú estás estudiando.
Entonces, ese tipo de cosas les va a servir mucho como habilidad blanda. Y ya todo el tema de, por ejemplo, lo que siempre hay, ¿no? De ser organizado también es muy bueno. Es decir, en el sentido de que sí se da, los ingenieros sí ya traen de por sí eso de ser estructurados con las cosas, como de que paso a paso hacer las Ujú. cosas y todo, igual es muy bueno. Pero si tuviera que quedarme con dos habilidades blandas, serían esas dos. Que el Ok. inglés, o sea, todo tiene que ver con la comunicación. El inglés, que sí lo puedan mejorar lo más que puedan, inclusive para trabajo donde no te lo pidan, siempre es un plus. Y el tema de saber explicar cosas complejas con palabras sencillas. Eso es muy, muy importante. Muy. Esa parece muy bien, ¿no? Como para no andar de imprudente ahí con el ejecutivo del cliente, con el jefe de la empresa cliente y contándole tus chistes de integrales. Sí, 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 exacto. Y inclusive también a veces te encuentras con personas que son, que sí tienen ese mismo chip y que están en puestos más altos o que pueden ser clientes y todo, y ya sabes que les puedes explicar las cosas más complejas, ¿no? De hecho, hablando de los obstáculos, me acordé de una vez que me tocó tratar con un cliente que sí era muy complicado, o sea, era muy difícil. Inclusive, creo que cuando lo conocí por primera vez, sí tenía 23 años, 24 tal vez, y sí me pasó de que cuando yo entré a la llamada, o sea, cuando lo conocí en persona, como que me vio muy joven y de hecho sí hizo un comentario como de que, o sea, tú me vas a resolver el problema, así como que, o sea, como que no sabes nada, ¿no? Y era sí, un ingeniero que, subestimándote, ajá. ajá, sí, subestimándome, pero pues lo hacía con todos, ¿no? Y también, pues estábamos, todos los que fuimos éramos, yo era el más joven, pero no pasábamos de los 30, ¿no? O sea, todos los con los que fuimos a esa visita, y él sí hacía demasiadas preguntas relacionadas con cosas complejas, pero solo quería ver si sabía. Y pues yo Ah, ok. fui con otro compañero que se dedicaba más al área comercial. Entonces él también era ingeniero, pero pues ya estaba más alejado de esos temas. Entonces nos preguntaba cosas muy, muy, muy complejas y pues ya te tocaba sacarle allá, como eso, bueno, echarle choro, pero que tenga sentido, ¿no? Lo que estás diciendo. O sea, me acuerdo clarito que, por ejemplo, porque o sea, sí, mi compañero se dijo así como de que, ¿de dónde sacaste ese? Yo no sé, de la carrera ahí por allá, me acordé, que nos estaba preguntando algo así como, ¿y cómo el calor? ¿Ustedes toman en cuenta el factor del calor en la simulación? Y la realidad es que no, o sea, porque no afecta, ¿no? Ajá. No lo afectaría. Es una simulación de fluido donde el movimiento principal es rotativo, pues no tiene que ver el calor tanto allá. Sí, un poco, pero tendría que haber un No gradiente muy perceptible, grande. ajá. Ajá, exactamente. Y él estaba de necio, pero es que estos mis hornos están a 110 grados y el fluido entra a 20, entonces ¿cómo no vas a tomar en cuenta el calor? Ajá, y me acuerdo que ahí le saqué un término, o sea, no sé, es que lo que pasa es que la ecuación de Laplace o sea, estaba Te lo así, o verbiaste, sea, ¿no? ajá, lo verbié. Y sí tiene sentido, si era la ecuación, si era en cierto sentido el calor, es un tipo de ecuación de este tipo, de Claro, Laplace, como que el de gradiente no es convex. muy grande, ¿no? Ajá. Ajá, exactamente, convección, difusión y todo eso. Y aquí dije el término convectivo, que es la rotación, es más grande que el término de difusión, entonces no. Y ya con eso ya se calmó, pero y dejó de hacer más preguntas impertinentes, porque ya creo que se mareó tanto que dijo Qué ya hasta acá. sujeto. Ajá, sí, sí, sí. Ah, Pero todo eso el es hasta tiempo un andaba. consejo. No como Pero ya marearlos por, hasta que te dejen hacer tu chamba. sí, sí, exactamente, exactamente. Y sí andaba muy, así como que preguntando para ver si sabíamos, pero como para hacernos quedar mal. Y ya después de eso, ya como que nos lo ganamos, después de eso dijo, ya pues ya me dijeron algo que no entendí, pero entendí que era una respuesta correcta, entonces ya estuvo, ya a partir de aquí ya no les voy a decir nada. Entonces Órale, sí, está bien. entonces sí diría eso, explicar cosas complejas de manera sencilla, buscarle cómo relacionar temas técnicos a palabras que cualquiera pueda entender. Ok. Y ahorita que
Bueno, disculpa si nos estamos metiendo mucho en este campo, creo que es uno de los No, no, que adelante. Sí, causa sí. mucha curiosidad tanto a los que están en la carrera como si hay oyentes que están escuchando esto para saber si ingeniería física es lo suyo. Creo que lo principal es como el campo laboral, ¿no? Saber cómo es y demás. Y yo aquí tengo una pregunta porque algunos profesores que tenemos, supongo que a ti también te pasó, algunos eran físicos y algunos eran ingenieros, no necesariamente en física, ¿no? Pero eran ingenieros que precisamente te querían enseñar algo aplicado. Y yo recuerdo particularmente a uno que él aplicó en la industria mucho tiempo y recuerdo que lo que siempre decía es que se salió y se cambió al campo académico porque sentía que era muy estresante el campo laboral. ¿Tú Ujú. afirmarías lo mismo? Y si es así, ¿te cuesta lidiar con ello o no? Es que es interesante porque tengo compañeros que piensan al revés, que es estresarse el campo académico. Entonces, sí. O sea, yo opino que sí hay industrias, eso lo aprendes con el tiempo, ¿no? Porque son cosas que como que no te pueden explicar, pero tienes que platicar con gente que esté en esos campos y todo eso. Por ejemplo, yo estoy en el oil and gas y pues como hay mucho tema de que las cosas, o sea, el tiempo es dinero realmente, o sea, una hora cuesta el salario de toda la gente que está allá y que les tienen que dar bonos y todo eso de riesgo y así, pero o sea, es cuando se vuelve estresante la situación, ¿no? Pero afortunadamente El tiempo. entonces, ajá, exacto, el tiempo. Entonces, la industria en la que me desenvuelvo actualmente sí es muy estresante. Sí hay gente que se quita tiempo personal, quita parte de su tiempo personal para seguir trabajando y todo eso. Sin embargo, la empresa donde estoy trabajando actualmente sí toma en cuenta ese tipo de cosas, en el sentido Sí lo de que apremia, ¿no? Ah, ajá, de que más que premiarlo, nos dan mucha concientización acerca de ese tema del estrés, de sobrecargarse de trabajo, como que los managers están pendientes que no estés haciendo tantas cosas sobrecargado, porque inclusive una persona que está sobrecargada también hace errores. Entonces, cuando estás haciendo errores, pues tu trabajo tampoco ya no es de calidad y le vas a pasar el error a la siguiente etapa y así, ¿no? Entonces ya existe más conciencia del tema del estrés laboral. Eso es una realidad. En otros países tienen años con esos temas, pero en México ya está llegando porque ya por ley se necesita una normativa del bienestar emocional de los trabajadores. Antes, te digo, regresándolo a la empresa mexicana, sí había eso donde apremiándote o no, tenías que dar todo de ti siempre para poder estar trabajando. Entonces, yo diría que esa afirmación sí es correcta, pero cada vez menos. O sea, no estoy diciendo que sea todo fácil, pero cada vez es menos. Y hay ciertas industrias que de plano no van a cambiar o que no tienen esa intención de cambiar. Por lo general, todos los trabajos que son de manufactura suelen ser muy así. O sea, por ejemplo, eso de ensamblar partes y todo eso, porque es decir, como no sé, lo mismo, ¿no? De que se para un aparato o se echa a perder algo y todo, entonces no te dejan ir hasta que se termine. Sin mencionar la empresa ni nada, tengo una conocida, es ingeniera química, ella trabaja en una empresa donde no tiene descansos, o sea, no tiene fines de semana ni nada. Ella qué trabaja complicado. hasta que, y tampoco tiene tiempo por tiempo ni nada, o sea, ella se puede entrar a las 6, salir a las 9 de la noche y no hay problema, o sea, y para la empresa normal. Eso sí, le pagan muy bien, o sea, le apremian esa entrega a su trabajo, pero no tiene horarios y no está dedicada más que solo a eso. O sea, inclusive no tiene tiempo de cocinar, no tiene tiempo de nada. Creo que ya ni siquiera maneja su auto, o sea, puro Uber, porque sale tan cansado, llega tan cansada que pues no puede manejar. Y son empresas que, como tienen esta mentalidad mexicana de seguir haciendo las cosas así, pues no toman en cuenta esos factores. Entonces, hay empresas que son así. En México hay muchas
Y mi consejo sería que si ustedes entran a algo así, que los premien, o sea, que sea algo que valga la pena, ya sea Claro. financieramente o que para un aprendizaje posterior, pero que piensen muy bien si eso es lo que ustedes quieren hacer siempre o que quieren solo hacerlo en cierta etapa y luego brincarse a otra cosa y así. Hay gente que sí quiere construir una carrera en ese tipo de industrias y todo eso, entonces pues se puede quedar allá, pero sí hay que tomar en cuenta las cargas y todo eso. Entonces yo diría que sí es verdad en algunas industrias y algunas empresas, y hay algunas empresas que ya están tomando cartas para que no, su personal no esté así todo el tiempo. Entonces yo diría que sí es verdad todavía, Sí, pero pues esto me suena parcialmente. también, ajá. Esto me Ujú, suena también a que entonces hay que cuidar también dónde caemos, ¿no? No por ser la primera empresa que nos abrió el campo, ujú, pues identificar cuándo hay que salirse también es muy primordial. Identificar si no es un trato muy adecuado, ¿no? Es muy ujú. relevante en el campo. Y que son habilidades que igual van obteniendo con el tiempo, o sea, igual darte cuenta cómo negociar tu sueldo, cómo negociar tus prestaciones, todo ese tipo de cuestiones. O sea, yo tengo un primo que igual está estudiando ingeniería y es como que el que me sigue de edad. Entonces, mi consejo que siempre doy es de que cuando inicies, agarra algo para agarrar experiencia y no te preocupes tanto por las horas, o sea, velo como un aprendizaje. Aunque no te preocupes por el dinero ni las horas, o sea, tú trabajas para hacerlo. Preocúpate si te ponen en riesgo, o sea, si ya es un trabajo que te ponen en riesgo, o sea, que te puedes lesionar o Mm. algo así, no para nada. Y le digo, o sea, le digo que agarre algo que le permita ganar experiencia para que luego pueda ir a otro lado y negociar con esa experiencia. De decir, oye, yo ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, y hay empresas que en un año o en 2 años hiciste lo que en 4 en otra, por las cosas los proyectos que te permitieron participar, las cosas que lograste hacer. Pero sí, como tú dices, también es una habilidad ir planeando ese tipo de cuestiones. Entonces, si les puedo dar igual otro consejo de Mm. eso es que simplemente, si no se ponen en peligro y que no hay nada tampoco oscuro detrás, pues está bien. O sea, aguanten al inicio, pero ya luego pueden ver si sí es lo que les gusta o irse a otro lado. Igual. Ok, muy bien. Sí, pues muchas gracias por todos estos consejos respecto al mundo laboral. Creo que al menos yo siento que sí quedé con otra perspectiva y me diste muchas opciones y hay que valorar, ¿no? También como esta experiencia que ya adquiriste tú. Entonces, te agradecemos muchísimo por eso. Creo que es parte de lo que más queríamos como resolver en este Perfecto. podcast. Ajá. Entonces, pues te agradecemos mucho. Me comentan que igual no quedan más de 15 minutos de sesión. Ok. Entonces, yo creo que vamos cerrando como con una Ok. última pregunta que me gustaría realizarte. Eh, Mencionaste ahorita que tu primo también es ingeniero, ¿no? Ujú, Entonces, ¿es común ese tipo digamos, tu familia se declina a ese tipo de no, no, somos los carreras primeros o... dos. Ah, Por ok, eso, ah, ok. sí, sí, exacto. Por eso es que andamos ahí viendo cómo llevamos esto. Ah, muy bien. Sí. ¿Y tú crees que te ha influido como la manera en las ideologías de tu familia, las tradiciones, digamos, por ejemplo, las creencias incluso, ¿no? Hablando un poco sobre sus creencias teológicas, Dios te ayudó como la religión a superarte, a superar retos de estrés, o incluso Eh, como para disciplinarte, Eh, pues yo diría que, o sea, mi familia sí en general sí es muy católica y todo esto, o sea, ¿ok? son practicantes y todo eso. Y en lo personal, yo me considero agnóstico, más tirando como ateo. Sin embargo, Sí. yo nunca estaría en contra de Agnóstico ateo cualquier. 80%. Ajá, yo nunca estaría en contra de ninguna práctica religiosa que te trae un beneficio personal. Y es muy interesante porque hubo un tiempo en el cual la ciencia descartó todo lo que no podía probar. Es decir, pero ¿qué pasa? Que hoy en día que ya tenemos más aparatos, más formas de medir la mente, por ejemplo,
o más forma de medir los estímulos del ambiente y todo eso, pues nos damos Ujú. cuenta que cosas que traemos cargadas como humanidad desde muchísimos, muchísimos años atrás, o sea, por ejemplo, haz de cuenta las flores, por ejemplo, el tema de las flores. ¿Por qué nos gustan las flores y todo eso? O sea, es algo que sabemos que nos gustan, pero no sabemos por qué. Pero ya hay, o sea, ya hay gente que se dedica a medir los estímulos y ver de que si vemos algo bonito nos gusta, nos causa cierto gusto en el cerebro, ¿no? Ok, Entonces, ese tipo, de hecho, justo hace poquito fui al Museo de Antropología y por eso estoy hablando de ese tema. Y una de las tumbas más antiguas de que se han encontrado tienen flores. Entonces, eso de las flores es algo que traemos desde antes de la sí, muy religión arraigado. formal. Exacto. Ok, Entonces, yo siento que estos temas de salud mental, es como que dan la vuelta, que se alejan se alejan del tema, ¿cómo se llama? Espiritual, no, y se ok. alejan tanto que luego regresan otra vez, ¿no? Entonces, siento que ese tipo de prácticas y todo, cada día van tomando más forma porque ya no, estamos retomando cosas antiguas, como salir a caminar o ir a un lugar con naturaleza y todo eso. eh, y nos damos cuenta que son cosas que nuestros antepasados practicaban y que servían, ¿no? Entonces siento que muchas cosas de la religión son estas prácticas como institucionalizadas, ¿no? Que nos hacen bien. Entonces, por ejemplo, rezar es una forma que está en todas las religiones, solo que le llaman diferente, ¿no? Como meditar o ese Rezar, tipo de orar. cuestiones, exactamente rezar, orar, exactamente. Entonces, pienso que no es algo que se tenga que descartar, sobre todo si te ayuda a enfocarte y te ayuda a, pues igual a ser mejor persona, ¿no? Pero personalmente yo le veo algo un poquito más, por así decirlo, eh, útil, ¿no? No lo descartaría nunca. Y pueden ser Sí, útiles y sí, es bueno, lo ves igual. mucho como herramienta más que como aquello que te define, ¿no? Como una manera de volver a tu humanidad, por así decirlo. Exactamente, Y, sí. De hecho lo resumiste muy bien. O sea, de hecho, si hay una corriente filosófica que me define mucho, sería la corriente humanista. ok, Esto de que para mí, o sea, una frase que me define es que siento que la felicidad sí está en desarrollar tu potencial al máximo en las cosas. O sea, por ejemplo, cuando tú te vuelves bueno en algo, ya sea en un deporte o en una ciencia o en un arte y todo esto, y puedes igual compartir eso con otras personas y todo, también te trae cierta como gusto o trascendencia, por así decirlo. Pero sí, yo diría que por ahí va mi respuesta en este tema religioso. Siento que es algo que es una manera de conectar con tu humanidad. Exactamente. perfecto. Pues te agradecemos mucho, Amir, por haber aceptado estar con nosotros. Creo que incluso estaban los temas para más tiempo, pero por cuestiones de la duración de los capítulos, creo que el día de hoy lo dejaríamos hasta aquí. Igual esperamos que en un futuro, ya cuando tengamos otras entregas y tras ver el recibimiento de los oyentes, tal vez hasta podríamos planear alguna otra sesión en donde se hablen otro tipo de temas o temáticas. No sé qué te parezca. Sí, claro, claro. Yo con mucho gusto les puedo ayudar con este tema. Igual luego les puedo pasar. Tengo una página en Facebook donde publico a veces Ah, ciertos ok. temas y todo eso. Sí, Entonces pues si también quieres se los puedes puedo pasar. mencionarla para los oyentes. Sí, es tal cual mi nombre completo. Entonces, se Ah, ok, los sí. Sí, si les puedo gustas pasar el link. decírselos, ajá. Sí, sí, bueno, es Willer Amil Padilla Mecot. Willemir. Ah, ok, Este, sí, tenía la duda si era Willer o Wilher. No sí, sé sí. cómo lo suelen pronunciar. Y, y también en mi universidad ayudo mucho a los que tengan problemas con la búsqueda de trabajo. Entonces, si también les gustaría que en algún punto hagamos una sesión de ese estilo, pues con gusto, es decir, donde toquemos temas más técnicos, no sé, como cómo aplicar o cómo preparar una entrevista, ese tipo Eso de suena muy bien, cuestiones, ¿eh? yo Gracias. estaría con gusto en ayudarles en ese tema. Vale. Vale, pues de verdad, muchísimas gracias.
Entonces, repito el nombre para quienes gusten buscarlo. Wilger Amir o Willer Amir. Ujú, Willer con una H entre la L y la E. Willer. ujú. Amir Padilla Mecot, Mecot. ¿verdad? Ujú, correcto. Mecott. Sí, correcto. Muchísimas gracias. También agradecemos mucho a los oyentes. Espero que les haya gustado esta primera entrega y pues seguiremos trabajando. Vamos a traer otros invitados que laboran en otros campos profesionales también para quienes les llame la atención. Y muchísimas gracias a todos. Claro. Hasta luego. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, ¿eh? Hasta luego, Amir.